Hola, bienvenidos a otra clase de geotopografía. En este caso vamos a abordar un tema relacionado a lo que es la parte de cosmografía, digamos. Esto hace referencia básicamente a una cuestión fundamental de la materia de geotopografía, y así como introducción podemos decir que la astronomía es la ciencia que estudia las leyes que rigen el universo. El universo lo podemos definir como el conjunto de cuerpos celestes que pueblan a ese espacio. Antes de continuar con el concepto de esfera celeste, quiero abordar, digamos, una pequeña y sutil un grupo, digamos que la cosmografía es la unión de la astronomía elemental con digamos que describe el universo, digamos, basado en los estudios astronómicos, y también la astrología. O sea, entonces la cosmografía es la astronomía elemental más la astrología. Y la astrología tiene por objeto la predicción de los hechos dentro de ese universo, basando su estudio en observaciones celestes. Entonces, por otro lado, la esfera celeste va a ser una superficie esférica de radio arbitrario lo suficientemente grande de modo tal que el radio de la Tierra resulta despreciable respecto al radio de la esfera celeste. Y el punto de centro de esa esfera celeste va a ser cualquier punto sobre la posición terrestre, digamos, sobre la superficie terrestre. Muchos no lo definen exactamente a esto, con lo cual se asocia que al ser tan grande el diámetro o el radio de esta esfera celeste, es lo mismo cualquier punto sobre la Tierra. Ya vamos a ver más adelante que no es así. Siempre el punto donde inicia la esfera celeste va a ser un punto en cualquier ubicación, digamos, terrestre. Entonces, ahora yendo a lo que es la astronomía, esto lo podemos dividir en dos grandes ramos. Si bien al día de hoy se ha ampliado mucho las materias, digamos, y los detalles a estudiar por esta ciencia, digamos, y ha tenido, o se tiene, particularidades muy específicas, cada una de ellas. Podemos decir que la astronomía de posición va a estudiar las relaciones geométricas, digamos, entre las posiciones de los distintos cuerpos celestes, y calcula las distancias entre sí, sus dimensiones, movimientos reales o aparentes de cada uno de esos cuerpos. La astronomía física va a tratar de establecer las características físicas de cada uno de estos cuerpos celestes, como por ejemplo su composición, su temperatura, el brillo que poseen entre sí, si poseen o no poseen atmósfera, entre otros. Ahora vamos a comenzar digamos, hacia una definición de lo que es el estudio específico, para qué vamos a introducirnos en este campo, y es básicamente para la definición de coordenadas, siempre basadas en el punto de observación o en el punto de astro, que ya vamos a ver bien. Bueno, a modo general, primero vamos a presentar que las coordenadas celestes
va a haber un punto sobre la esfera celeste, un punto C. Aquí tenemos la esfera celeste, ese punto C que estaría sobre esa superficie, va a quedar determinado por dos coordenadas. Arcos de círculos máximos, un arco podría estar aquí y otro arco podría estar aquí. O sus ángulos centrales según corresponda. Vamos a tener el plano fundamental, que es el plano del círculo máximo, el plano que vemos en amarillo, el eje principal, diámetro perpendicular del anterior, diámetro perpendicular del anterior, y los polos o los extremos de ese eje principal, perpendicular al plano amarillo, recordemos que va a ser el P y el P'. Todo punto determina un semicírculo con el eje principal. Dicho semicírculo corta a la circunferencia en un punto llamado pie. Aquí vamos a tener esa circunferencia en el plano fundamental, denomina el punto B o pie. El semicírculo de pie se toma como origen para medir sus arcos, digamos, para medir los arcos del círculo. Entonces, vamos a tomar como sentido directo de la medición al sentido horario, es decir, al sentido que tienen las manecillas de un reloj, digamos, colocado en su plano. Es decir, en este plano colocamos el reloj y vamos a ver ese sentido según el movimiento de las manecillas del reloj. Esta característica, digamos, definida va a estar en función del hemisferio donde se ubique el observador del punto C. O sea que un observador, por ejemplo, en el hemisferio norte, deberá tomar un sentido retrógrado al que hemos dicho, o contrario al que hemos dicho. Y como movimiento general, digamos como movimiento diurno, lo vamos a tomar como un movimiento retrógrado. Entonces, por ejemplo, para definir las coordenadas celestes del punto C, vamos a tener el arco AB, que va a estar determinado desde el origen A del círculo principal y el pie vertical B del semicírculo que pasa por el punto C. Es decir, tenemos un semicírculo que pasa por el punto C, la intersección de ese semicírculo con el plano fundamental me define el punto B. Desde A hasta B vamos a tener el arco, la primera coordenada, y luego el arco desde B hasta C, es decir, desde el pie hasta el semicírculo definido al punto C va a ser la otra coordenada. Entonces ahí están los sentidos que nombraba o que definía en el aire recién. Entonces, para fijar la posición de un astro en la esfera celeste vamos a tener dos grandes grupos de coordenadas. Hay algunas otras, pero vamos a ver específicamente estos dos grupos. Las coordenadas locales vamos a tener horizontales y ecuatoriales horarias, y las coordenadas uranográficas que van a ser ecuatoriales y eclípticas. Las características generales que podemos definir es que el punto origen es el centro de la esfera celeste. Cada uno de los sistemas va a tener un plano fundamental y un radio vector. En este van residiendo las diferencias, digamos así, de estos sistemas. Y una de las coordenadas se mide a partir de una dirección fija del plano fundamental, desde 0 a 360 grados, y la otra coordenada se va a medir a uno o a otro lado del plano fundamental, es decir, entre 0 y más 90 grados
y entre 0 y menos 90 grados, de acuerdo con el hemisferio en el cual se ubique. Y respecto siempre del círculo principal al cual pertenece este punto dado. Ahora empezamos con las coordenadas celestes locales, dentro de ellas las horizontales. Aquí tenemos la esfera celeste, el plano fundamental, el eje principal, los polos, bueno, toda la definición, digamos así, de lo que hemos detallado anteriormente, que en todas de ellas la vamos a ver. Notemos que aquí está un poquito girado el polo sur y el polo norte, ese eje, debido a que el observador siempre va a estar alineado con el cenit, digamos, del lugar. Entonces, vamos a tener que el plano fundamental del horizonte con el origen en el punto cardinal S, con el origen en el punto cardinal S. El eje principal va a ser la vertical del lugar, con su polo principal en el cenit, lo que decía recién. Las coordenadas horizontales, entonces, del astro A van a ser el azimut A minúscula, que va a ser el arco en el horizonte SB. Todo ese arco es el azimut. Va a estar comprendido entre el punto sud y el pie de la vertical de dicho astro. Esto se va a medir de 0 a 360 grados en sentido directo, es decir, desde sur hasta norte pasando por el oeste. Ahora bien, la altura, o H, esta altura la designada en color verde, es el arco AB de su vertical, comprendido entre el astro y su pie, o sea, el semicírculo que baja hasta el pie del astro. Esto va a estar medido entre 0 y más o menos 90 grados a partir del horizonte, según esté hacia arriba o hacia abajo, debido a que el astro, por ejemplo, también podría estar aquí en el hemisferio opuesto. El complemento, digamos, ZA, o sea, desde el cenit hasta el astro, se llama distancia cenital. Distancia cenital. Este sistema es local, ya que el plano fundamental y el eje principal son distintos para cada punto de la Tierra. Como el horizonte y el vertical son círculos máximos, los arcos SB y SA, SB y y AB, tienen la misma medida que sus ángulos centrales correspondientes. Es decir, el STB, este ángulo va a ser igual que el arco, y el ATB. Por lo que las coordenadas horizontales se miden directamente con un teodolito o un aparato similar a ellos. Tiene que quedar bien en claro que este sistema es local y va a ser local específicamente porque en cada punto de la Tierra va a haber un plano horizontal y una vertical del lugar distinta, con lo cual no podemos tener el sistema global o mantenerse y ser el mismo, con las mismas características en los distintos puntos sobre la superficie de la Tierra. Entonces, el segundo grupo, las coordenadas ecuatoriales horarias, el plano fundamental es el círculo ecuatorial, con origen en la unión del pie del meridiano superior del lugar y el ecuador. Ese punto origen se denomina medio cielo, es este. El eje principal va a ser la línea de los polos, el polo sur va a ser el polo principal, aquí tenemos el eje, y el polo sur va a ser el principal, con lo cual, ahora las coordenadas ecuatoriales horarias del punto
A, o del astro, mejor dicho, A, van a ser el ángulo horario T, que va a ser el arco desde el ecuador o por el ecuador entre M y B, comprendido entre el medio cielo y el pie del meridiano de dicho astro, siendo el meridiano el semicírculo que baja y se intersecta con el plano del ecuador. Esto va a estar medido entre 0 y 360 grados o entre 0 y 24 horas en sentido retrógrado. La declinación, delta, es el arco AB del meridiano, digamos, o del meridiano BA, como es equivalente, digamos. Comprendido entre el astro A y el pie del astro B. Esto va a estar medido de 0 a 90 grados positivo y de 0 a 90 grados negativo a partir desde el ecuador según el hemisferio norte o el hemisferio sur. Volviendo un poquito entonces en el punto A, vemos que como el ángulo horario de un astro se mide en sentido del movimiento aparente y este es uniforme, el movimiento es uniforme, resulta que dicho ángulo aumenta en cantidades iguales en tiempos iguales. Y eso sería para el ángulo horario y la declinación podemos decir que como las estrellas, digamos así, los astros, se mueven sobre paralelos celestes, las visuales dirigidas a la misma estrella forman un ángulo constante respecto al eje del mundo o plano del ecuador. Así también como los arcos, como sus arcos, perdón. Si la declinación de una estrella se considera constante, la declinación se considera constante, ya que, por lo dicho anteriormente, sufriría muy pequeñas variaciones. Las coordenadas ecuatoriales horarias va a ser un sistema semilocal, ya que el origen de los ángulos horarios es el meridiano del lugar. Y esto va a estar distinto para cada observador. Entonces, veamos que el meridiano del astro, aquí tenemos el meridiano del astro, esta es la vertical del lugar, la que recién en las coordenadas anteriores era nuestra vertical. Noten que ahora no es nuestra vertical, es el eje del polo norte y del polo sur, que a su vez va a ser ortogonal al plano del ecuador. Aquí tenemos el meridiano superior del lugar y bueno, el ecuador celeste, que es donde justamente vamos a medir el ángulo horario denominado ángulo T. Bueno, yendo a las coordenadas uranográficas, vamos a tener que la característica, digamos así, fundamental para poder entender este tipo de coordenadas es poder entender o repetir que la esfera celeste está contenida por las posiciones aparentes de las estrellas o los astros. Entonces, esas posiciones, digamos, se van a considerar como puntos fijos dentro de la esfera. ¿Cuál sería el astro, entonces, que va a tomar como punto fijo, como movimiento o como plano esta coordenada? El movimiento aparente del Sol sobre la esfera celeste. ¿Cuál sería el movimiento aparente del Sol sobre la esfera celeste? Según la definición dice el punto por donde el Sol se levanta o se pone en el horizonte y que varía cada día o día a día. El Sol se mueve en sentido directo respecto a las estrellas. Por otro lado, decimos,
o para aclarar en realidad, si en un lugar de la Tierra medimos en cierto instante diariamente durante un año el ángulo horario y la declinación del Sol, estas coordenadas pertenecen al plano de un círculo llamado eclíptica, que es el círculo amarillo que está dibujado aquí. Entonces, aquí está graficado el Sol. Si nosotros medimos los ángulos del ángulo horario y la declinación, vamos a obtener esos puntos fijos, digamos, sobre la esfera celeste. En cada día nos va a dar una trayectoria a lo largo de un año. Ese círculo es llamado eclíptica y forma con el ecuador un ángulo. Si ustedes ven, el magenta sería el plano del ecuador, el Q', y no están alineados, con lo cual hay un ángulo entre ellos de 23 grados 27 minutos. Esto sería la oblicuidad de la eclíptica. Entonces son dos planos que generan en su intersección una línea y que esa línea contiene a la Tierra. Entonces vamos a tener por un lado el eje de la eclíptica y por otro lado el eje de los polos. El eje de la eclíptica es el eje perpendicular al plano de eclíptica y la unión de los polos va a ser el perpendicular al eje del ecuador. También denominamos eje del mundo con alguna otra bibliografía, digamos. Entonces, si ahora pasamos y decimos que el plano del ecuador va a dividir a la eclíptica en dos semiplanos. Si yo vuelvo para atrás, noten que este sería un semiplano y este sería el otro semiplano que está dividido por el plano del ecuador. Entonces, lo que es esa división de los dos semiplanos opuestos que también se denominan, y vamos a adoptar por convención que durante medio año la declinación del Sol es positiva, es decir, cuando el Sol está en el hemisferio norte, y durante el resto del año va a ser negativa cuando el Sol esté en el hemisferio sur, digamos, ampliando un poquito este primer renglón de la definición, primero y segundo renglón. Entonces, básicamente, aquí tenemos el plano de la eclíptica, el que tiene una silueta roja, y luego, en lo que es la esfera celeste, vamos a tener una serie de definiciones características, digamos así, que una ya la conocemos, el ecuador, es aquí está nombrado, aquí está nombrado. Este es el ecuador, el del centro o el que pasa por la Tierra. Luego, paralelo a lo que es esa esfera o esa circunferencia de eclíptica, tenemos básicamente lo que son los puntos característicos, denominados así, dentro de ese recorrido de la eclíptica. Recordemos que el recorrido de la eclíptica es en un año, con lo cual en un año nosotros tenemos que pasar por las 4 estaciones. Las 4 estaciones van a estar divididas, digamos, en cuadrantes, y esos cuadrantes van a estar divididos por dos líneas características. Las líneas que contienen, digamos, los dos planos, el plano del ecuador y el plano de la eclíptica, eso define en cada extremo los equinoccios. Los equinoccios de primavera y los equinoccios de otoño. Particularmente en el equinoccio de otoño está el punto vernal, el punto vernal, que ya lo vamos a ver más adelante, y es donde básicamente hay un cambio o hay digamos, se utiliza para tener presente lo que es el origen de alguna de las coordenadas que vamos a ver a continuación. Luego, por otro lado,
en el eje perpendicular, digamos, hacia este, vamos a tener los solsticios, el solsticio de invierno y el solsticio de verano. En el solsticio de verano va a estar el trópico de Capricornio y en el solsticio de invierno va a estar el trópico de Cáncer. ¿Tá? Y por otro lado, creo que es por lo último, porque aquí está el punto vernal, los círculos polares, que son paralelos celestes que pasan por los polos, por el polo sur y por el polo norte, y se denominan pi y pi prima. ¿Estamos? Básicamente, para recordar, en los equinoccios, digamos, es el punto en el cual la duración en horas entre el día y la noche no hay diferencia. Y es justamente el cambio de estación digamos así, de nuestro sistema. Entonces, ahora seguimos con lo que son las coordenadas ecuatoriales absolutas. Estas coordenadas van a tener como plano fundamental el círculo ecuatorial. El círculo ecuatorial, llamémosle M'. Con el origen, digamos, su origen va a estar en el equinoccio de otoño o en el punto vernal. Entonces, esto va a generar un eje, que ya lo vimos en el anterior, que es en donde están las uniones, digamos así, de la trayectoria, digamos, del medio cielo y del ecuador. Entonces, como eje principal vamos a tener la línea de los polos, la línea que que une el polo sur, que va a ser nuestro principal. Las coordenadas horizontales del astro A van a ser la ascensión recta, alfa, la magenta, y la declinación delta, la celeste. Entonces, el arco entre el punto vernal y el punto B, que es el comprendido, el medido entre 0 y 360 grados, o entre 0 horas y 24 horas en sentido directo. Y alfa, esa sería la ascensión recta alfa, y la declinación delta, que va a ser el arco del meridiano BA, que va a estar comprendido entre el astro y el pie y medido entre 0 y más o menos 90 grados a partir del Ecuador, y básicamente va a depender, como siempre, si ese más menos, digamos, si estamos en el hemisferio norte o si estamos en el hemisferio sur. Después recordemos que siempre el meridiano del lugar es el que nosotros vemos aquí como el corte, digamos así, de nuestra esfera celeste. Entonces, para concluir el tema de las coordenadas ecuatoriales absolutas, podemos decir que este sistema de coordenadas es absoluto, ya que la ascensión recta y la declinación de un astro se refieren a un instante dado, digamos, al instante justamente que define el punto vernal, con lo cual estos son constantes e independientes del lugar de observación. Noten que aquí no hay ninguna definición referida al observador o al momento de la observación. Los dos sistemas de coordenadas ecuatoriales, las horarias y las absolutas, van a tener una coordenada en común y que básicamente es la declinación. Van a estar compartidos, digamos así, por la declinación. Las coordenadas eclípticas, entonces, pasamos ahora a esta otra tipo de coordenada uranográfica, va a tener
armado similar. Noten que esto siempre es muy similar, incluso al anterior. Noten que aquí vamos a tener, bueno, la Tierra, vamos a tener el punto vernal, y bueno, nuestro plano fundamental va a ser el círculo de la eclíptica, ya no el ecuador. Noten que aquí está el Sol, es decir, el astro que nos da el plano, el círculo, y el equinoccio de otoño, que es un punto, o el punto vernal, digamos, que es un punto en común con el ecuador. Por eso, si nosotros volvemos al anterior, aquí este plano sería el ecuador, no confundir. Este plano es el ecuador, aunque este punto sea el mismo, porque lo comparten los dos planos, pero este es el plano de la eclíptica o del medio cielo, digamos. Entonces, el eje principal va a ser el diámetro perpendicular a la eclíptica con su polo principal en el polo sur. Eso sería nuestro eje principal. Las coordenadas, por lo tanto, las coordenadas horizontales de este astro A en este sistema va a ser la longitud celeste, que es el arco de eclíptica entre el punto vernal y el punto B, siendo B el pie del astro, como siempre, y la medición va a estar entre 0 y 360 grados en sentido directo. La latitud celeste, lo que está aquí en verde o con la letra lambda, va a ser el arco AB del círculo máximo, comprendido entre el astro y el pie del astro, y medido, como siempre, entre 0 y más o menos 90 grados a partir de la eclíptica. Con esta pequeña exposición, digamos, vamos a terminar lo que es las coordenadas para poder pasar a lo que es el triángulo de posición. El triángulo de posición, en realidad lo primero que hay que saber es que es este triángulo amarillo, digamos, y que es un triángulo, pero es un triángulo esférico, digamos. Entonces tenemos que aplicar la trigonometría esférica, que básicamente es una trigonometría similar a la trigonometría que todos conocemos, pero teniendo en cuenta algunas salvedades que al ser, digamos, al estar sobre una esfera, supera el curso, y por ahora lo vamos a dar como sabido, o vamos a tomar las definiciones solamente. Entonces, las coordenadas para el triángulo de posición vamos a tener el astro A, vamos a tener lo que es las coordenadas, o sea, para definir ese astro lo vamos a definir mediante dos coordenadas, mediante las horizontales y ecuatoriales horarias. Entonces, a ese astro lo vamos a medir desde un mismo lugar de observación en el mismo instante. Eso me va a determinar sobre la esfera celeste un triángulo esférico que vamos a denominar triángulo de posición, y que básicamente va a estar entre los vértices Z, que es el cenit, A, el vértice del astro, y el polo sur. O sea, lo vamos a definir como PSZA. Este astro, digamos, o esta estrella, eh, puede estar en el sistema solar, digamos, lo que estamos analizando, y los elementos de este triángulo van a ser divididos en ángulos por un lado y en lados por el otro. Entonces, básicamente, los ángulos primero, el ángulo AZPS sería el ángulo A, es denominado ángulo de azimut de A, o arco SB representado en grados. El ángulo ZPSA, o el denominado también como T,
es el ángulo horario de A, y el arco MC expresado en grados. El ángulo PSAZ, denominado también P, es el ángulo de posición o el parabólico del astro que estamos observando, o sea, del punto A. Y los lados, o el otro grupo, digamos, serían los lados, el lado ZPS, que va a ser 90 menos phi, lo vamos a denominar como colatitud del lugar de observación. El lado AZ, va a ser 90 menos h, es la distancia cenital de A. En este caso, por ejemplo, que es uno de los puntos más fácil de ver, noten que por qué es 90 menos h, porque nosotros acá desde el pie hasta el cenit tenemos 90 grados y el ángulo A va a tener una observación con un ángulo h, con lo cual este lado es básicamente un arco que lo podemos definir como 90 menos h. 90 grados menos h, que sería el arco, digamos así, o el ángulo de ese arco AB. Y por otro lado, por último, el lado AP polo sur, APS, que va a ser 90 menos delta, o también denominado la codeclinación del astro A. Aquí también lo podemos ver fácilmente, que es, nosotros aquí tenemos entre C, T y PS, tenemos los 90 grados, y la declinación, que es entre el pie del meridiano y el astro, vamos a tener el ángulo delta, con lo cual esta porción de arco va a ser 90 menos delta. Ahora bien, recordemos nuevamente de que estamos aplicando una trigonometría esférica, entonces por eso cuando vemos aquí lados, en realidad estos son arcos, ¿no? Yendo ahora a lo que son las fórmulas fundamentales de esta trigonometría esférica y que van a estar aplicados al triángulo de posición, que aquí lo vemos resumido, digamos, vamos a aplicar dos teoremas ampliando el conocimiento de lo que ya conocemos a lo que es el teorema del coseno y la relación o teorema del seno. ¿Cómo lo podemos expresar, digamos, este teorema? Que el coseno de un lado es igual al producto de los cosenos de los otros dos, más el producto de los senos de estos mismos dos lados por el coseno del ángulo opuesto al primero. Con esta definición, nosotros nos centramos en, por ejemplo, el lado 90 menos delta, entonces dice el coseno de los dos opuestos, el producto, coseno de 90 menos h, coseno de 90 menos phi. Aquí lo tenemos. Más el producto de los senos de lo mismo, o sea, seno de 90 menos h por el seno de 90 menos phi, producto del coseno del ángulo opuesto al primero, coseno de A. Entonces, de esa forma, hacemos lo mismo, ahora basado, por ejemplo, en el otro lado, en 90 menos h. Entonces vamos a tener coseno de 90 menos h igual al coseno de 90 menos phi, producto del coseno de 90 menos delta, más el seno de 90 menos phi, producto del seno de 90 menos delta, por el coseno de 90 menos t. Y con el tercer lado, exactamente lo mismo. Para pasar de la primera expresión a la segunda expresión, por este rulo, digamos así, que tiene la flecha,
sabemos nosotros que el seno de un ángulo, de 90 grados, perdón, el seno de un ángulo más o menos 90 grados es igual al coseno de ese ángulo. Es decir, cuando nosotros decimos coseno de 90 menos delta, es equivalente a decir seno de delta. Y la inversa también, es decir, que cuando decimos coseno de un ángulo más o menos 90 grados, va a ser igual al seno de ese ángulo. Entonces, en este lugar, también cuando decimos seno de 90 menos phi, es igual a decir a coseno de phi. Así nos va a quedar la expresión directamente en función de los ángulos y no de la forma más compleja que teníamos en la parte superior. Y vamos a tener tres ecuaciones, con lo cual con estas tres ecuaciones podemos formar un sistema bastante consistente de tres ecuaciones. Si bien vamos a tener más incógnitas que ecuaciones, podemos aplicar para seguir resolviendo la relación de los senos, que la relación de los senos básicamente va a ser, por ejemplo, el seno de A va a ser sobre el seno de 90 menos delta, es decir, de este ángulo sobre el lado opuesto, igual a este lado sobre el seno del lado opuesto, y seno de t va a ser sobre, digamos, equivalente sobre el seno de 90 menos h. Entonces, de esa forma, planteamos la relación de los senos y nuevamente vamos a mantener los numeradores, y los denominadores vamos a cambiar, que el seno de 90 menos un ángulo, o un ángulo más menos 90, va a ser igual al coseno, o sea, la operación trigonométrica opuesta, para poder hacer, digamos así, el cambio, y nos queda como expresión final aquí para el sistema de ecuaciones que hablábamos, que quería decir recién. Bueno, con todo esto, con todos los estudios, digamos, y con todas las observaciones que básicamente tenemos cuando estamos haciendo este tipo de trabajos, digamos, la definición de las coordenadas están dadas a los astros o estrellas que queremos localizar. Ahora bien, como esta ciencia, esta materia ha avanzado tanto, y hoy podemos concluir, digamos, que todas las observaciones o que los astros se mantienen casi estáticos o con una variación muy pequeña, y que esa variación en los movimientos, digamos, sus posiciones, pueden ser predecidas ya con mucha eh, predicción y con mucha definición, con mucha exactitud. Se van a utilizar, como en un sentido opuesto, se van a utilizar estas posiciones para poder calcular las coordenadas de un punto sobre la Tierra. Entonces, vamos a utilizar en una forma invertida lo que nosotros vimos directamente desde un punto de la Tierra, tratar de medir la posición del astro. Como el astro es nuestro punto fijo, ese punto fijo nos está dando la referencia para poder definir todos los puntos o fijar una posición en cualquier punto sobre la Tierra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de la latitud y la longitud vamos a poder mantener esa ubicación o definir esa ubicación del punto de
de nuestra necesidad según un punto fijo que está en un universo lejano, pero que es tomado como un punto fijo. Es básicamente la principal característica, sobre todo de los sistemas de posicionamiento global. Es decir, que todos estos detalles, digamos, todas estas formas de calcular un punto, una posición, están relacionadas directamente con el sistema muy utilizado hoy en día, que es el sistema de posicionamiento global. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos pronto en otra clase más de geotopografía. Chao, hasta luego.